Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Durán, soy de la sección T622 y le vengo a exponer sobre las nuevas corrientes del pensamiento en la Edad Moderna, la Revolución Industrial y los movimientos comunistas y socialistas que se suscitaron a comienzos del siglo XX. En cuanto a las nuevas corrientes del pensamiento, podemos visualizar que se fundamentaron buscando alejarse de la concepción teocéntrica de la Edad Media y buscaron desarrollar los pensadores de este tiempo un pensamiento más humano, más racional o empírico, alejándose de la concepción teológica del mundo implementada por la Iglesia. Vemos que estas dos corrientes principales, el empirismo y el racionalismo, encontraron sus diferencias y sus principales exponentes. En cuanto al humanismo y el racionalismo, vemos que el humanismo es la apreciación de la figura humana y de todo lo que deriva del hombre, alejándolo de la voluntad de Dios y apreciando de todo lo que de él deriva. En cuanto al racionalismo propuesto por Descartes, a propósito de contrariar el planteamiento de Hobbes en cuanto al empirismo, podemos destacar que el racionalismo buscaba una explicación racional y lógica de las cosas a fin de comprender las verdades universales reveladas por el hombre. En cuanto a la Ilustración, podemos ver que la Ilustración fue un movimiento originado por la burguesía comercial y originado por la monarquía a fin de renovar el pensamiento intelectual y renovar la cultura europea existente para aquel entonces. Buscaba dejar a un lado el misticismo y las teorías teológicas implementadas en aquel entonces y renovar en base a las corrientes científicas y a ciencias exactas como la matemática, la culturización del hombre y nuevos pensamientos políticos. El Estado moderno se basa en las ideas del contrato social que expusieron los principales personajes de la Ilustración. El Estado moderno se concibe como un Estado democrático en donde persiste las libertades individuales y los derechos políticos de los hombres, así como la democracia y la prevalencia de la libertad individual de los hombres. Vemos que en cuanto al pensamiento liberal, es precisamente esto, demostrar que el Estado moderno se fundamentaba en lo que es la libertad humana y la naturaleza o la bondad natural del hombre que proponía Rousseau, ya que él decía que el ser humano, al ser en un principio primitivo, no demostraba tanto egoísmo como demostraba actualmente dentro de del ámbito social. La revolución industrial significó la evolución o el gran paso que se da de una producción artesanal o basada en los rubros agrícolas a la producción en grandes industrias y grandes empresas en cuanto a la producción y manufactura de infinidad de servicios y bienes básicos para el consumo de las personas. Podemos observar que la revolución industrial significó la mecanización o el invento de grandes maquinarias que permitieron incrementar la producción y producir en serie, a diferencia de la producción artesanal que solo permitía la producción de ciertos productos pero en una disminuido. La revolución industrial trajo como consecuencia la división del trabajo y su especificación. Se eliminaron los oficios y permitió incrementar la producción y disminuir los tiempos y los costos de producción que derivaban del proceso de transformación de las materias primas. Vemos que en cuanto a los aportes en el debate político y legislativo por Rousseau, Montesquieu y Hume, vemos que ellos proponían las libertades individuales de las personas y sus derechos políticos frente al Estado. Además, proponían un Estado democrático y plural en donde se daba la división del poder en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y además se fundamentaban en que el hombre era el que poseía el poder originario y el gobierno se veía sometido a su voluntad, a diferencia de Hobbes con su Leviatán, que decía que el Estado podía someter inclusive por la fuerza a sus gobernados. Ellos contrariaban este pensamiento. Vemos en cuanto a la preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, que fue fundamentado en pensamientos masónicos por el presidente George Washington y por muchos personajes de la independencia norteamericana, donde quedan establecidos los propósitos de la revolución y los lineamientos que van a regir la nueva nación norteamericana.
vemos que se basa en el nuevo orden mundial y la Constitución de Estados Unidos se desarrolla en base al programa o los planteamientos de este movimiento masónico que surgió en Europa como un movimiento, ¿verdad?, que estuvo conformado en un principio por ingenieros y por matemáticos, y de allí deriva su simbología de la escuadra y el compás. Vemos que el nuevo Estado capitalista burgués se fundamentó en la relación que hubo entre la burguesía y la monarquía, los cuales buscaron oprimir a las clases más pobres y establecer un Estado fundamentado en el comercio y un mercado mundial en vista del descubrimiento de lo que fue América y la expansión de las nuevas rutas de navegación y nuevas rutas comerciales. Vemos que esta relación capitalista de la cual se deriva una nueva sociedad, que es el proletariado, tuvo una fractura con los planteamientos del marxismo propuestos por Carlos Marx, quien buscaba que el proletario fuera quien gobernara sobre la sociedad y proponía que el Estado debía apropiarse de los instrumentos de producción y eliminarse todo tipo de propiedad privada, y él se fundamentaba en un mundo libre de opresiones y en donde ninguna persona iba a ser propietario de nada, ni siquiera de sus hijos y esposas. De allí van a derivar una serie de movimientos como lo son el comunismo, el cual se fundamenta en que el Estado se apropie de los medios de producción y se dé una distribución justa e igualitaria de todos los bienes producidos. En cuanto al socialismo, que se divide en utópico o científico, vemos que el utópico fue la concepción básica del socialismo, quien sí permitía la propiedad privada, pero en base a la función social de la misma. Y el socialismo científico fue el propuesto por Marx, que fue un poco más drástico. Vemos también que deriva lo que es el nazismo o el socialismo nacional, que se da en Alemania en la segunda década del siglo XX, lo cual propuso una concepción nacionalista de la producción alemana en vista de que todos los productos que se consumían dentro de la misma no puedan ser exportados a ninguna otra ciudad. Y vemos que este partido fue el originante de la Segunda Guerra Mundial por bajo su figura principal, que fue Adolf Hitler. Vemos el marxismo-leninismo, que fue el pensamiento ideológico que privó en la Unión Soviética, fundamentado en los planteamientos de Carlos Marx y Lenin, quienes desarrollaron lo que se conoció como la Unión Soviética, que tuvo su fractura con la caída del muro de Berlín en 1980. Eso fue todo. Gracias.